La primera parte va a ser dedicada a todo lo que corresponde a infecciones cuya característica principal es la secreción. Las infecciones del aparato genital, se dividen de acuerdo a si yo veo una secreción o si veo una úlcera. Hoy día vamos a ver las que son por secreción. Las úlceras las vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Ya? Esa es la clasificación más precisa que ustedes pueden orientarse para que no se confundan en el momento de hacer diagnósticos. ¿Ya? Entonces vamos a leer las competencias. Vamos a reconocer la anatomía básica del tracto genital masculino y femenino. ¿Alguien sabía que no es lo mismo decir tracto genital a aparato genital? Ahorita vamos a ver las diferencias. La segunda competencia cognitiva es identificar microbiota genital y los principales patógenos del tracto genital masculino y femenino. Luego vamos a reconocer las condiciones para la toma de muestras, el procedimiento microbiológico y seguir en la búsqueda de patologías del tracto genital. Diferenciar infecciones de transmisión sexual, que también se abrevia con ITS, de una que no lo es, y comprender la importancia del diagnóstico microbiológico en estas infecciones. Primero en estas que son las secreciones. Las competencias van a ser las mismas para la siguiente semana, solamente cambiando el término de secreción por úlcera. ¿Ya? Competencias más prácticas es identificar el tipo de correcto de muestra, que eso se aplica para todas las infecciones. Resultados de laboratorio, exudados, cultivos y pruebas rápidas, teniendo en cuenta que las secreciones aquí son conocidas como exudados. Ya saben ustedes la diferencia entre un exudado y un trasudado. ¿Cuál es la diferencia? El exudado tiene una mayor concentración de proteína que el exudado. Pero ¿cuál es la diferencia fisiopatológica? O sea, ¿cuál es la diferencia en el mecanismo? ¿Y el trasudado? No, es más que todo por la termodinámica. Eso, muy bien, correcto. Aprobado de medicina interna. Esa es la diferencia. Correlacionar signos y síntomas y resolver problemas. Esa es las competencias prácticas. Lo que les decía, primero vámonos a los tractos genital femenino y luego a lo masculino. El tracto genital femenino es el conjunto de conductos por donde pasan el óvulo en el momento de la ovulación, los espermatozoides en el momento de la copulación, el embrión en el momento del nacimiento y por supuesto el feto, ¿no? ¿A qué me voy con esto? Tracto se hace referencia a un conducto por donde pasa, en este caso, diferentes componentes, diferentes cosas, por así decirlo. Óvulo, espermatozoides, embrión y feto. En cambio, aparato reproductor hace referencia a ese conjunto de órganos que participan en la reproducción femenina. ¿Qué incluye el tracto? Y esto es lo importante del tema. Incluye lo que es la vagina, el cérvix, el útero y las trompas uterinas, también llamadas trompas de falopio. En cambio, el aparato, además de incluirme todos esos conductos que les dije, aquí incluyen a los ovarios y también algunas bibliografías incluyen a los genitales externos, que se conoce como vulva. La diferencia radica importante en que los ovarios no forman parte del tracto genital, por lo que no vamos a considerar, a fines pedagógicos por hoy, considerar una infección de ovario, ¿ok? Porque ahorita nos estamos dedicando a infecciones del conducto en sí, ¿ya? En cambio, en el aparato reproductor sí forma parte de lo que son los ovarios. Como les dije, la vulva, o sea, la parte externa del aparato genital femenino, no se incluye dentro del tracto, en cambio en el aparato sí. Y esta es la función principal. El tracto, que este es el motivo del tema, se encarga del transporte y de la comunicación entre el exterior y la cavidad uterina. Y en ese conducto es donde van a proliferar las infecciones del tracto urinario.
genital. Mucho me confundo. ¿Ok? Entonces la diferencia radica en que ahorita estamos hablando de conductos, no estamos hablando de todas las estructuras en sí. ¿Podemos decir que el tracto está dentro del aparato? Sí. ¿Ok? ¿Me dejo entender? En cambio, el aparato reproductor femenino es el encargado de la reproducción, de la producción de hormonas, de la ovulación, de la fecundación, del embarazo y del parto. ¿Ok? Esa es la diferencia primordial, hablando del tracto genital femenino. ¿Ok? Por ende, cuando nosotros vemos estas imágenes que son la anatomía de los genitales femeninos, aquí tenemos en la parte de izquierda los genitales externos y los genitales internos. Cuando ustedes lleven ginecología en quinto año, preguntas tan fáciles como estas les van a decir, les van a preguntar cómo se clasifican los genitales de la mujer. Ustedes tienen que decir en externos y en internos. Y ya si quieren ser más específicos, los externos incluyen toda esa región que se conoce como vulva, y dentro de esa región están el clítoris, los orificios, que por si acaso son 6 orificios que tiene la mujer, por si acaso. 6. El de la uretra, el de la vagina, vesicolaterales 2 y 2 de glándulas de Bartolini. Pregunta de examen de ginecología. Son 6 orificios. No incluye el orificio del ano, por si acaso, porque les estoy contando 6 orificios de los genitales, el ano no incluye. En los genitales internos tenemos lo que son la vagina, el cuello del útero, también llamados cervix, los ovarios, las trompas de falopio, también llamadas trompas uterinas, y el útero. El útero tiene 3 capas. ¿Cuáles son sus capas? ¿Cuáles son las capas del útero? Endometrio, miometrio. ¿Y se quedaron ahí? ¿Cuál es la más superficial? Perimetrio. Perimetrio, miometrio y endometrio. ¿Ya? Esta es la anatomía mucho más específica, por así decirlo, mucho más detallada. Aquí se ha realizado un corte coronal para poder revisar las estructuras del aparato genital. Este ya es la parte interna, ¿ves? No se olviden que vamos a dedicarnos a puramente conductos. No vamos a tomar en cuenta lo que son los ovarios. Y en el caso del hombre, la diferencia, no hay tanta diferencia, es casi lo mismo. Si en el caso de la mujer hay conductos igual acá, el tracto genital masculino, lo mismo. Son conductos, pero por aquí maduran y viajan los espermatozoides hacia el exterior. En cambio, el aparato reproductor masculino incluye todos los órganos, además de ese conjunto de conductos que incluye el tracto. O sea, es lo mismo. ¿Ya? Quiero que se queden que es lo mismo que en el caso de la mujer. Por ende, en el tracto genital masculino se incluye al epidídimo, se incluye al conducto deferente, se incluye a los conductos eyaculadores y se incluye a la uretra. ¿Cómo se llaman esas vías? ¿Han escuchado hablar de las vías espermáticas? Sí. ¿Cuántas son los componentes de las vías espermáticas? Pregunta de urología, medicina interna 1. Conducto eferente. ¿Qué incluyen las vías espermáticas? Epidídimo. Ya. Mano oreja. ¿Qué más? Conducto deferente. ¿Qué más? Van a buscar. Anótense. ¿Qué incluyen las vías espermáticas en el caso del hombre? ¿Qué incluyen? ¿Cuáles son los componentes de las vías espermáticas? Suficiente que me digan los nombres. Me van a agradecer eso cuando estén en cuarto año. Y lleven rotatorio. Si llevan invitados ya. Es otra de la historia. Sean valientes, chicos, vale la pena. Nunca me invitan. Si llevan invitados ya no les puedo ayudar porque el invitado cambia siempre. Pero si llevan rotatorio, ahí sí les puedo ayudar. Empieza muy tarde. ¿Mm? Empieza muy tarde. Los dos horarios son lo mismo. O sea, 20. En la noche los dos. Los testículos en el caso del tracto no van a incluirse aquí porque se consideran a los testículos como gónadas, ¿ok? En el caso del aparato sí. Y glándulas accesorias no se van a incluir en el tracto, en el cambio en el aparato sí. Y la función, en el caso del tracto la función es el transporte y salida de los espermatozoides, y en el caso del aparato es la producción de los espermatozoides, producción de testosterona, formación del semen
y reproducción. Quiero que se queden con las diferencias en la función. ¿Ok? Eso es lo más importante. Basado en eso, cuando nosotros vemos las partes del aparato del tracto genital, nos estamos refiriendo solo a los conductos, solamente a los conductos. ¿Ok? Ahí tenemos una vista frontal y lateral. No se olviden que estamos hablando de tracto, no estamos hablando de aparato en sí. ¿Ya? Ahora, conociendo la anatomía, vamos a ver la microbiota del tracto genital. Primero, en el caso de la mujer, y eso ustedes ya se lo saben de memoria, los lactobacilos, o también conocidos como bacilos de Doderle. ¿Por dónde va mi lista? ¿Por dónde va la lista de asistencia? Bien, eso. Ve ahí a la otra y se la vamos a entregar directamente. Los lactobacilos son considerados guardianes del ecosistema vaginal, que ayudan a mantener el pH ácido y previenen la colonización por los patógenos oportunistas. ¿Ok? Además de lactobacilos, también hay algunas especies de Staphylococcus aureus, algunos estreptococos del grupo B. Con estreptococos del grupo B, ¿a qué me refiero? ¿A qué germen? Estreptococos del grupo B. No. S. Agalactiae. S. La E. coli y Carnerella vaginales. Pero en su mayoría son estos bacilos de acá. Estos bacilos de Doderle. Eso en el caso de la mujer. En el caso del varón, la microbiota siempre va a ser un poco más escasa. Principalmente Staphylococcus del grupo Epidermidis, Corynebacterium spp y flora que viene de la uretra, porque ustedes saben que el producto de la uretra, además de transportar orina, también transporta semen, entonces puede incluirse microbiota uretral dentro de la acidez genital masculina. ¿Cuál es la función de la microbiota? Como en todo su organismo es protección. Pero sin embargo, la microbiota del varón puede alterar la microbiota de la mujer. Cuando existe lo que es la flora de la populación, puede influir en la salud vaginal femenina. Además del riesgo que conlleva, por ejemplo, aquí se incluye mucho, aquí está hablando específicamente de las infecciones de transmisión sexual. Por eso es que se dice que algunas infecciones el varón las tiene, pero las tiene en forma asintomática, pero se las transmite a la mujer. Y quien sufre las consecuencias de los síntomas es la mujer. ¿Ok? Eso se refiere a eso. Porque en este caso, los varones las tenemos como reservorio. A nosotros no nos causan daño. Por eso es importante, muy importante, la planificación en una relación. ¿Qué me refiero con planificación? Que una relación tiene que ser algo con sentido, algo que sea ambas partes por igual. ¿Ok? Cuando hay esa relación de armonía, el riesgo de infecciones de transmisión sexual es muy bajo, casi nulo. ¿Ok? Bien. Esto es lo que les quería mostrar. Este es el resumen en general de toda la microbiota. Aquí se incluye en el tracto genital femenino. Lo voy a aumentar la imagen. Aquí se incluye algunas vías, como por ejemplo las trompas uterinas, donde hay una baja carga bacteriana en el caso de la mujer. Lactobacilos, ven que lactobacilos hay en todo el tracto genital. Hay en las trompas de falopio, hay en el útero, hay en el cervix, hay en la vagina, en la región de la vulva también. Sin embargo, en la región de la vulva predominan también los Staphylococcus epidermidis, porque esas están en el contacto externo, ¿no ves? En la piel. Esta es la cantidad de todos los microorganismos que ustedes tienen que conocer. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Cuánto es el pH normal de la vagina? De 3.8 a 4.5. Es un pH ácido, neutro, alcalino, ¿cómo es? Ácido. Este pH se mantiene ácido gracias al lactobacilos, quien por la producción de ácido láctico y su conversión en peróxido de hidrógeno permite la
el mantenimiento de ese pH en condiciones ácidas. Se modula la respuesta inmune local y se contribuye al equilibrio y a la salud genital. Esto en el caso de la mujer. En el caso del varón, chicos, más que todo lo que son... Vean que también el varón tiene algunas especies de lactobacillus. Pero en el caso del varón, chicos, quiero que se queden con que la principal microbiota, por así decirlo, además de algunos lactobacillus, son los Staphylococcus epidermidis. ¿Ok? Y también los Corynebacterium spp. Esos tres. Staphylococcus epidermidis, lactobacillus y los Corynebacterium. Aquí están las imágenes. Y estas imágenes que se ven ahí, las pueden ver aquí abajito. Ahí está, donde dice leyenda. Aquí. Todo lo que son así de este colorcito tipo color lila son en forma de bacilos, obviamente son los lactobacilos, los estreptococos en forma de cadenita, los estafilococos ya saben en forma de racimo de uva, así los pueden ver. Es para que ustedes los puedan reconocer muy bien. ¿Cuáles son las funciones en el caso del varón de la microbiota? Protección frente a microorganismos patógenos, producción de sustancias antimicrobianas, mantener el equilibrio y prevenir infección e inflamaciones. El pH en el caso de la uretra en el varón es de 6 a 7.5, desde neutro a ligeramente alcalino. ¿Ok? Entonces, esas son los principales microorganismos, microbiota. Algo que tienen que saber es que en el caso del varón, la microbiota varía como siempre de acuerdo a la edad, la higiene, obviamente, la actividad sexual y a veces se incluye el término de la circuncisión, por el hecho de que cuando no está con la circuncisión del varón, entonces queda, se puede decir, queda sin salir, o sea, queda, ¿saben cómo es la circuncisión, no? Entonces el varón, entonces en ese caso puede estar predispuesto a infecciones más frecuentemente. En el caso de la mujer, la microbiota varía de acuerdo a la edad, obviamente. La microbiota en una niña no es la misma que en una mujer así de su edad de ustedes. De ustedes que no pasan los 17 años, ¿no? ¿Cuántos años tienen? 20. No, tienen todavía edad. La localización, la edad, el ciclo menstrual, el embarazo y el uso de anticonceptivos. Chicos, los anticonceptivos no es tomar por tomar, por si acaso. Chicas, no es tomar por tomar. ¿Saben el riesgo que conlleva consumir anticonceptivos, no? Son un arma de doble filo, por si acaso. Pero la de emergencia. No es, digamos, tomar y ya, digamos. Me salvé, digamos. Esto quiero que se queden muy bien. Esta es la diapositiva más importante del tema de hoy. Infecciones genitales, úlceras o secreciones. Úlceras versus secreciones. ¿Cómo se define la... Vamos a lo que nos importa. Secreción. ¿Cómo se define la secreción? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Alguien que tenga buena vista? ¿Que lo pueda leer? Es la salida de líquido o moco por la uretra o vagina que puede tener olor y cantidad anormal. En el caso de la secreción, es líquido. Eso, grábense. Líquido. ¿Y la úlcera? ¿Quién lo puede leer? ¿Ves? ¿Puedes? A ver, léelo. Si no puedes, me decís porque no te voy a funcionar. Es una herida abierta en los genitales que puede doler o no, que puede acompañarse de ganas. En el caso de las úlceras, son heridas, son lesiones, chicos. ¿Qué? Esto no es más. Son lesiones que pueden doler, como también no. Entonces quiero que se queden con eso. No es lo mismo tener una úlcera que tener una secreción. No es lo mismo. Ahí mismo dice cómo se ve una secreción en el caso del varón. Se sale líquido que está saliendo. En el caso de la mujer es líquido también. Las úlceras, chicos, se ven ahí como en la imagen de la izquierda. Creo que la de la izquierda, la primera está mal. Ahí me falló. Pero quiere decir que las úlceras son heridas. No hay líquido, chicos. Las características de las secreciones, vámonos a lo que nos importa, es que estas heridas, estas secreciones de aquí, perdón, salen, en el caso del varón,
por la uretra. Y en el caso de la mujer, ¿por dónde? ¿Por dónde sale? Eso, por ahí. Pero inclusive puede salir desde el cuello uterino si la infección es un poco más arriba. Esta secreción puede ser abundante o puede ser escasa. Abundante o puede ser escasa. Esa secreción puede tener color, y esto es lo más importante. Yo con el color de la secreción me ubico más o menos qué tipo de infección puede tener. Tiene olor característico, también con el olor yo me puedo facilitar el diagnóstico, y tiene una textura característica, es decir, esta secreción puede ser espesa, puede ser líquida, o sea, tipo puede tener grumos, que ya lo vamos a ver más adelante. Y no hay generalmente una úlcera. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de secreciones? La gonorrea, la clamidiasis, la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana y la candidiasis. Y estas de aquí son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver causadas por... Vamos a poner por... ¿Quién transmite la gonorrea, chicos? ¿Cómo se llama el germen? Neisseria gonorrhoeae. Eso, Neisseria gonorrhoeae. Sí, María, Clamidia trachomatis. Ay, qué huevada. Las tricomoniasis, que son producidas por un... ¿Cómo se llama ese parásito? Tricomonas. Eso. Ay, no sabes responder. La vaginosis bacteriana, que es producida por la Gardnerella vaginalis. ¿Qué más? Las candidiasis, ¿Qué es un hongo? Candida albicans. Yo les pregunto, chicos, ¿todas esas que les mencioné son infecciones de transmisión sexual? Sí. ¿Todas Sí. son infecciones de transmisión Sí. sexual? No. ¿Cuáles no son infecciones de transmisión sexual? Gardnerella. Ah, sí. ¿Cuáles no son? La vaginosis no es, chicos, no es una Ah, ITS. sí. No. Y ese es el motivo de consulta de muchas mujeres que acuden al ginecólogo, y lo primero que piensan es que van a tener cáncer. O sea, créanme que acuden a la consulta, y esto no me estoy inventando porque esto lo he visto cuando fui a mi práctica de gineco, van y dicen: estoy teniendo un flujo muy anormal, según yo. Doctor, dígame que no es cáncer. Y esto no es más que un desbalance en la microbiota, que obviamente tiene cura. Lo mismo con la candidiasis. Pregunta de examen en la oxidatura de bacterias. Nos pusieron estas tres. ¿Cuáles de estas tres, incluyendo la tricomona, es una ITS? Obviamente había que seleccionar esta, ¿no? La tricomona. Entonces quédense con eso, que no todas estas de aquí son ITS. Por supuesto la tricomona, la clamidia trachomatis y la Neisseria son ITS. Porque ¿qué necesito yo para que una infección la diga que es una ITS? ¿Qué necesito? ¿Cómo se transmiten las ITS? Mediante el acto sexual sin protección. ¿Qué más? Sin protección. Por fluido. En cambio, teniendo esta Gardnerella vaginal y Candida albicans, no, aquí no necesito. Chicas jovencitas que no han tenido relaciones sexuales, como se dice coloquialmente, chicas vírgenes, están teniendo candidiasis o vaginosis. Y dicen, pues, pero doctor, yo nunca he tenido relaciones sexuales. Tengo cáncer. Y yo aguantándome ahí, no se puede pensar. Pero se entiende, porque muchas de las personas no tienen una adecuada información. Y para eso estábamos nosotros aquí estudiando. Para que cuando se acerque, digamos,
una persona conocida a nosotros, nosotros llamamos la primera ayuda a la cual puede acudir. ¿No ves? Puedes venir más adelante si quieres. Mira que hay un asiento. No me tiran tampoco, pero ah, no, ese es el asiento VIP de la doctora. Ya. Entonces, quedémonos con eso. Para recordar, si hay flujo anormal, secreción, pensar en gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis, vaginosis o candidiasis. No les voy a explicar mucho lo de las úlceras, porque las úlceras las vamos a dejar para la siguiente semana. Pero quiero que se queden que las úlceras aquí son heridas dolorosas o indoloras, producidas por, ayúdenme a ver acá, úlceras, sean indoloras o dolorosas. ¿Qué tipo de gérmenes? Chancro. ¿Quién produce el chancro? Haemophilus ducrei. Haemophilus ducrei produce el chancro. Blando. El treponema pallidus. Chancro. Chancro duro. ¿Qué más? El virus del herpes, ustedes lo van a ver la siguiente semana o ya lo van a ver. El linfogranuloma venerio. ¿De quién era el linfogranuloma venerio? Produce vesículas. Primero produce vesículas que progresan a úlceras. Por lo tanto, también se incluye dentro del estudio de las úlceras al herpes. Aquí el herpes, obviamente, es genital. También, ese es el linfogranuloma venerio producido por clamidia. ¿Qué es clamidia? Trachomatis. ¿Qué serotipo? ¿Qué más? L1, L2, L3. L1, L2 y L3. Estos serotipos. Del A. Y la enfermedad de Donovan, también llamada como donovanosis, es producida por un germen, que ahorita no me acuerdo. No recuerdo muy bien el nombre del germen. Pero también se caracteriza esa enfermedad de Donovan, chicos. Seguramente no la han llevado ahorita en el magisterio, pero la van a llevar en neurología. Esa donovanosis o enfermedad de Donovan, producida por el microorganismo que no recuerdo su nombre, se caracteriza porque es una úlcera carnosa. Es como si estuviera viendo mi propia carne en vivo. Es tan evidente la úlcera esa de Donovan, que es carnosa, y que al mínimo contacto sangra. ¿Ok? Entonces, para recordar, si hay una herida abierta, una úlcera en los genitales, tengo que pensar en sífilis, en herpes, en chancroides, linfogranuloma venerio o en una enfermedad de Donovan. No es eso. Esta es la Yo diferencia. te dije que no es eso. En una úlcera es una lesión abierta en la piel y la mucosa, que no es lo mismo que un flujo. Que el flujo es una secreción por la uretra o vagina. ¿Ok? ¿Entendido? Ya saben, ¿no? No es lo mismo una secreción que una úlcera. No vayan a pensar jamás en su vida que la gonorrea es una úlcera, por favor. La gonorrea es una secreción, ¿ok? Que tiene sus características, por supuesto. Entonces, ya, te lo voy a volver a poner. Igual la voy a pasar la diapositiva. Me pregunto si verán las fotos que le sacan, aunque sea. Me pregunto si verán su galería, aunque sea para estudiar. Sí. Ahora Ya. Infecciones del tracto genital por secreción. Primero vamos en el caso de la mujer. Todas las mujeres, en edad sexual activa, obviamente, tienen un flujo vaginal, que también se conoce con el nombre de leucorrea fisiológica. ¿Ok? Ese flujo vaginal es una secreción producida por las glándulas ubicadas en el cuello uterino y en la vagina. Su función es lubricar, limpiar y proteger el tracto genital femenino contra las infecciones.
Ese flujo es abundante en condiciones normales, cuando la mujer está ovulando, cuando la mujer está en el embarazo, cuando hay estados de excitación sexual, cuando hay uso de anticonceptivos que contengan estrógenos y en la pubertad. ¿Ya? Por lo tanto, primero hay que saber lo normal, que toda mujer tiene en la vida sexual activa flujo y que ese flujo tiene esa característica, como se ve en la imagen, transparente o muchas veces hasta color blanquecino, pero tiene unas características muy importantes que las vamos a ver a continuación. Y es que cambia si tiene una determinada infección o no. El flujo normal de la mujer, como vemos ahí en la primera imagen, es transparente y de característica elástica. Es como si fuera un líquido viscoso que se ve así de color transparente, que es normal y es saludable y que tiene sus cambios y que representa cambios hormonales durante el ciclo menstrual. Este de aquí es el flujo transparente normal. Cuando la mujer termina lo que es el estado de la menstruación, cambia a blanco lechoso, y es lo que les decía, que puede ser de transparente a de color blanquecino. Hasta aquí todo normal. El primero en la ovulación, transparente. En el caso de la menstruación después, cambia a blanco lechoso. Y aquí, cuando vemos este flujo grumoso, que fuera como si tuviera como si fuera queso cottage o leche cortada, cuando vemos esa secreción, ya puedo pensar en una posible infección por cándida. Les doy los tips. Paciente con picazón intensa, paciente con enrojecimiento, paciente que le arde al orinar, que tiene molestias durante las relaciones sexuales. ¿Cómo se llama en términos médicos el dolor en las relaciones sexuales? Poliandria, no. ¿Cómo se llama el dolor en las relaciones sexuales? Lo pasé, ¿no? Es Eso. dispareunia. Eso. Dispareunia. Oye, ella... Dolor en las... ¿Es acá? Dispareunia. Dispareunia es el dolor en la relación sexual. Otra cosita importante es que no tiene olor normalmente la que es la candidiasis. Entonces yo, asociando todos esos síntomas, puedo pensar en una candidiasis. Entonces quedémonos con eso, chicos. Flujo blanco grumoso, similar al queso cottage o leche cortada. La paciente viene asociada con esa clínica de picazón, de enrojecimiento. Posible agente etiológico, Candida albicans. Ahí estoy hablando de una enfermedad, de una infección micótica. Cuando el flujo cambia a un color verdoso, chicos, amarillo verdoso, y quiero que vean la diferencia. Y aquí se asocia el color, obviamente, más el olor fuerte, como a pescado. Puedo pensar en una vaginosis bacteriana. ¿Ok? O sea, es importante, chicos, cuando... A ver, acógetelo, por favor. Ah, ya está aquí. Ya le puse la No, pero diferencia. a ver, yo quiero... ¿No? A medida que voy explicando, voy anotando. Es importante ustedes, cuando tengan una infección del tracto genital, de que lo revisen al paciente. Tienen que revisar. El paciente o bien va a ir con una secreción o bien va a ir con una úlcera. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es una secreción? Un líquido que bien sale por la uretra en el hombre y se llama uretritis, ¿no es cierto? O bien sale en la mujer por la vagina
y se llama vaginitis, o bien en el cervix y se llama cervicitis. Secreción, líquido que sale, moja. Entonces, la úlcera es diferente, aquí no sale líquido. En la úlcera se observa bien una lesión, una herida, una llaga. Úlcera, ya saben ustedes, han llevado infecciones de piel y partes blandas. Úlcera, que puede ser de bordes así levantados, definidos, o puede ser de bordes así irregulares. O también puede ser unas, como coliflor, unas verrugas. Pero esto nada tiene que ver con una secreción. Entonces, cuando es de bordes así medio levantados se llama chancro. Y cuando es así de bordes irregulados es el herpes. Y cuando es así como vesículas, o no es vesículas, verrugas, es el virus del papiloma humano. ¿No? Virus del papiloma humano. Entonces, en el caso del chancro, puede ser chancro duro o chancro blando. Cuando es chancro duro, es el primer estadio de la sífilis, producido por una bacteria que es el Treponema pallidum, que es una espiroqueta. En el caso del chancro blando, es el chancroide o chancro blando. Y aquí es un bacilo gram negativo a Haemophilus ducreyi. Y en el caso aquí del virus del papiloma, es un virus del papiloma humano. Y en el caso aquí del herpes es el VHS2, que es el virus del herpes simple 2, herpes genital. Esto de aquí lo vamos a ver la próxima semana. Esta semana vamos a ver las secreciones. Entonces, como les decía, es importante que ustedes como médicos vean al paciente. No soliciten solamente análisis, sino que lo vean al paciente, qué tipo de secreción tiene. Si es una secreción, por ejemplo, es un hombre, es una secreción abundante, amarillenta, y tiene disuria, ¿en quién van a sospechar primero? Me sería gonorrea. Gonorrea. Es una uretritis gonocócica y en el caso de que no sea gonorrea, es una uretritis no gonocócica. ¿Qué quiere decir no gonorrea? En el caso de que sea uretritis no gonocócica, ¿en quién voy a pensar? Primero, clamidia trachomatis. Serotipos de la D a la K. Según, o puede ser también, no, aquí es el linfogranuloma venéreo, que es una úlcera que aparece en los ganglios. Linfogranuloma venéreo, serotipos L1, L2 y L3, clamidia trachomatis. Si no, va a ser lo que hemos avanzado esta mañana. Ureaplasma, o sea, micoplasma. Micoplasma hominis o micoplasma genitalium o ureaplasma urealítico. ¿No es cierto? Lo mismo aquí en cervicitis. Hay cervicitis gonocócica producida por Neisseria gonorrea o no gonocócica producida generalmente por clamidia trachomatis. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí en uretritis y en cervicitis. Esta es una bacteria, Neisseria gonorrea, que se puede producir, que se puede pedir un cultivo de secreción uretral que tiene un examen directo, una tinción de Gram, un cultivo germen aislado y su antibiograma. Y aquí en la tinción de Gram vamos a ver los diplococos Gram negativos, arrinionados, ¿no? Y aquí va a crecer la Neisseria gonorrea y se hace su antibiograma. Pero en el caso de que sea no gonocócica, por un cultivo así crecerán estas clamidia y micoplasmas. No.
Aquí hay que pedir exámenes especiales, o bien PCR, o bien en el caso de la clamidia, pedir inmunofluorescencia directa, ¿no? Directa. Entonces, pues es importante, son diferentes bacterias, saber qué pedir, eso es lo que ustedes deben aprender en esta clase. Saber qué es lo que van a pedir en cada caso, para eso tienen que tener ojo clínico. Y en el caso de la mujer todavía es más complicado. La mujer va a tener secreción y de acuerdo al aspecto ustedes tienen que saber cómo se puede diagnosticar en el laboratorio. Por ejemplo, si es una secreción amarillenta, verdosa, abundante y que tiene burbujas, no está tricomona, pero se ve como burbujas y es abundante, maloliente, ¿en quién van a pensar? Tricomona vaginalis. En cambio, si es una secreción escasa, ¿dónde está? Gardnerella. Fíjense, una secreción escasa, blanco-grisácea, no es espumosa y que tiene olor a pescado. Entonces van a pensar aquí en Gardnerella vaginalis. Pero si es una secreción blanca, así como su mandil, lechoso, como leche cortada, con abundante prurito, entonces ¿en quién van a pensar? Candida albicans, que es un hongo. Este es un parásito. Este es una bacteria especial y este es un hongo. Pero también pueden producir varias bacterias, sobre todo las enterobacterias, secreciones en las niñas que no se limpian bien. La materia fecal con enterobacterias puede contaminar la vagina y producirse una secreción. Por ejemplo, Escherichia coli es la más importante, que es una secreción amarillenta que mancha el calzoncito de las niñas. Entonces, esta es una bacteria normal que con un examen bacteriológico voy a poder identificar. Pero si fuera una tricomona, ¿qué pido? Es en un examen directo. Un examen directo se ven los trofozoitos de tricomona vaginalis moviéndose. ¿Han visto eso en parasitología? Sí. ¿Lo han visto? El que muestra es Hugo Cuellar. ¿Les ha mostrado? ¿Quién lleva con Hugo Cuellar? ¿Les ha mostrado? Él siempre tiene zoológico de parásitos. Él es el que muestra en laboratorio. Tricomonas. Entonces, es con un examen directo. En el caso de Gardnerella es una bacteria especial. ¿Qué pruebas hay que pedir aquí? ¿Qué pruebas van a pedir aquí? ¿Es mío? Es mío, doctora. En el caso de Gardnerella, al sacar nomás la muestra ya huele a pescado. Pero más todavía si en un tubito ponen un poquito de la muestra y le echan hidróxido de potasio al 10%. Lo mueven y van a sentir el olor a Gardnerella. Ustedes en su consultorio pueden tener hidróxido de potasio al 10%. Se huele a pescado. Entonces, esto en el laboratorio les informan como test de aminas, porque se liberan aminas, test de aminas positivo. Eso quiere decir Gardnerella. ¿Qué otra prueba es importante para Gardnerella? Las células guía. En la tinción de Gram, ustedes van a observar ovobacilos tachonando las células, bacilos así chiquititos, tachonando las células. Tienen en su guía también. Tachonando las células. Esas se llaman células guía. Esos son dos signos de laboratorio patognomónicos, quiere decir característicos de Gardnerella vaginalis. ¿Está claro?
Ahora, en el caso de cándida, en una tinción de Gram, la cándida, se ven las levaduras, también tienen en su guía. Se ven las levaduras, ¿no? Que son así, aparecen de color violeta, son Gram positivas. Hifas de levaduras, están en su guía también. Ahí en la, ¿qué página es? 97. En la página 97 están las células guía y está la cándida, ¿no? Ahí en la página 97. Entonces, y en el medio de cultivo en el cual se siembra para hongos es el agar saburó. Agar saburó. Agar saburó se llama, saboreaus, ¿no? En francés. Ese es el medio en el cual crecen los hongos. En el caso de Escherichia coli vamos a hacer este examen bacteriológico corriente. Vamos a sembrar el maconje y el antibiograma. Entonces, fíjense, hay una alta gama de agentes bacteriológicos que producen infecciones vegetales. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el médico revise al paciente para saber si es una secreción o es una úlcera. En primer lugar, les cuento yo una anécdota. Viene un paciente con su orden que dice cultivo de secreción uretral y le hacemos pasar al paciente a ver, saque el pene. Metemos hisopo sequísimo, no había secreción uretral. ¿Y por qué le ha pedido el médico? Si no, yo nunca tengo secreción. ¿Y qué tiene? ¿Por qué ha ido al médico? Tengo esta heridita en los ojos. Sube el pene y nos muestra una úlcera. ¿Qué quiere decir? Que ese médico ni lo ha revisado al paciente. Está pensando que todo es gonorrea y gonorrea y gonorrea. La gonorrea no produce úlceras. En ese caso, ¿en qué vamos a pensar? Sífilis, herpes, chancroide, ahí voy a pedir otras cosas. Entonces el laboratorista se da cuenta y dice, este doctor está perdido, no tiene idea, no se orienta. Pues ustedes no tienen que ser así. No es como una orina. Cuando el paciente dice, doctor, me duele al orinar, orino a cada rato, gotitas, con dolor, urocultivo, porque el 99% de las infecciones urinarias son producidas por bacterias. No hay por virus, ni hay por hongos, son bacterias. Entonces ahí no hay como la pele, ¿no es cierto? Urocultivo. Pero en genitales es una amplia gama que si yo como médico no sé diagnosticar clínicamente el aspecto de una secreción, el aspecto de una úlcera, no voy a saber qué pedir. Y si no sé qué pedir, no voy a poder hacer diagnóstico. El laboratorio no lo está viendo al paciente. El que debe revisar al paciente es el médico. No trabajar a ciegas. Porque no solamente para saber qué pedir, lo más importante, el tratamiento. ¿Acaso es lo mismo que yo trate una tricomona, que una garnerela, que una cándida, que una E. coli? ¿Por lo mismo voy a tratar? No, este es un parásito antiparasitario, metronidazol. Esto es una bacteria, pero es una bacteria especial. Se trata con derivados imidazólicos. Metronidazol no se hace antibiograma. Esto es un hongo, tengo que tratar con un antimicótico. Fluconazol, nistatina, itraconazol, no sé, y esta es una bacteria con antibiótico. Entonces, ¿es o no es importante saber para qué pedir y saber con qué voy a hacer tratamiento? ¿Está claro, no es cierto? Sí. Para que diferencien de cómo son las infecciones urinarias. A ver, ahí hay cándida, leucorrea. ¿Qué es leucorrea? Leucorrea es tener secreción. Paciente con leucorrea ponen ustedes, no van a poner con secreción vaginal. Yo esta mañana, como les decía en clases, a mi perrita le vino leucorrea. ¿Quién ha ido a clases esta mañana? Les conté de mi perrita, ¿no es cierto?
le vino leucorrea. O sea, leucorrea es secreción, pero era por la piometra. El útero estaba infectado. ¿Ya? Leucorrea. Tricomoniasis, tricomona. Bacteriosis es infección por cualquier bacteria. Infección por Neisseria gonorrea, eso es cervicitis, no es vaginitis. Gonorrea no produce vaginitis. No se va a ver la secreción porque está localizada en cuello de útero, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí están las características de las secreciones. Bonita su diapositiva. Las características de las secreciones, los síntomas, excelente esa diapositiva, bien didáctica, me la va a pasar. Doctor Zurita, ¿quién es el doctor Zurita? ¿Usted? No. Cada mujer es diferente, un cambio en el olor, en el color, en el sabor. ¿No? A ver, no dice nada, ¿no? Él se pone rojo. Un cambio en el color o en la consistencia del flujo puede ser señal de alerta. Consulta a tu ginecólogo que sepa revisar, ¿no? ¿Está claro, chicos? Sí, Sí, doctora. Y en el caso de la inyectolí, la producción de líquido, o sea, la gonorrea sería similar a la de la garnerela. No, la garnerela es blanca grisácea. En el caso de las niñas, por ejemplo, que tienen Escherichia coli, es amarillenta, pero escasa. Dice, mi hijita está manchando el calzoncito, dice mamá. Ya, voy a firmar un día en la página 92. ¿Qué dijo? ¿Qué páginas? 92. TV. 92. Eso no lo reí. Ah, en un Ajá. Sí. No, tiene madera. Bravo, tiene madera. Ay, ¿quién me dijo esa tuberculosis que es acá. Una semana ya la operaron, una semana. 92 días. No tiene ganas de comer. Tiene por la edad, pero igual lo operaron y tenía ya 9 años. Igual le costó mucho. 92 anímicamente. Mi perrito tardó un mes y algo. Y no se muere. Es por la edad. No se muere. Es por la edad, pero más que No, pero sí que a veces se le puede dar ciertos suplementos, doctora, para que eso le ayude ¿Qué cosa? a la perrita, porque tiene años ¿Qué hay que dar? suplementos. Yo le voy a preguntar qué le puede dar. Pregúntemelo eso, me Sí, avisa. ya. por eso soy yo. Vacunación no. ¿No tuberculosis? No. Tengo todo este lado hinchado. Me duele mi oído y mi garganta. Mira, mira, ¿estás como si tú? Bueno, Mira, tenemos. mi oído está hinchado. A ver, había acá. No, ratito. Tenemos hambre, ¿no? Ya me la veo. Después la vas a todos los que se llaman. ¿Ah? No reviso tuberculosis. No revisó, pues después le van a decir. Porque el examen también incluye tuberculosis de la siguiente semana. La siguiente semana es TB, todas esas cosas. No puedo reír, es verdad. No queda mucho. Vamos a pasarlas rápido. Solo quedan
Directo que queda. Sí, solo quedan unas 15 ya por lo menos. 10, 10. Sí. Pero la mayoría son las casas médicas. Ahorita vamos a terminar. Ya. No sé. ¿Ah? Oye, ¿por qué en tricomoniasis, donde está el flujo amarillo, no ves? Tricomoniasis. Dice vaginosis bacteriana, si es un parásito. ¿Dónde dice? En el flujo amarillo verdoso. Ah, sí, sí. No veo. Amarillo. Ah, Dice vaginosis bacteriana. Sí. o ETS. Ah, o IFE. O sea, una vaginosis bacteriana o una tricomoniasis pueden haber consecuencias Una amarillas. enfermedad de transmisión sexual. Es que los dos tienen esa color. Ese es coloración. Sí. Amarillo. ¿Qué es esto? El espéculo. A la próxima clase tienen que traer hecho tuberculosis, que ya hemos avanzado en terminal genital. Sí. ¿Cómo? Ahora quiero ver. Chicos, ¿qué se llama esto? Espéculo. Ah, miren, ese es el espéculo. Con No ese gasté, bebé, yo no tengo más. Traje dos, si quieres. secreción vaginal cervical. Y ese mismo es el que se coloca para sacar una muestra para Papa Nicolau. Oye. Quiero mi ibuprofeno. Me duele, no puedo abrir mi boca. Me duele. Ya. Ay, no quiero ver. Bien, chicos. Voy a llamar listo. Ese, ¿llega la oferta? No, se acomoda eso. Pues si acaso no tío usado. Está recién. No lo he visto. Y es desechable. ¿Y cómo es esto? La abres así, me lo metes y sacas ahí, metes para que... Presente. Presente. Presente, doctora. Levántese. Ah, ya. No la ve la doctora, levántese. Veo que tiene buena nota. Cabrera, Bien. Cachuara, Felicidades. Caberos, Cuellar, Ay, qué raro. Durán, Echeverría, Pásenlo para que se cure. Ecues, Escobar, Espinosa, Estrada, García, López, Presente. Mamani Terrazas, Mancilla, Martínez ya pasó, Mendoza, Nogales, Paca, Paucara, Quiroga, Presente. Isbe, Opa, Isbe Yubra, Presente. Yo le digo Yami. Reque, Sánchez, Iscarpi, Hablen fuerte, chicos. Seña, Torres, Riveros, Larry, Ceballos, nadie más. Volví a probar el sushi después de años. Por si acaso en gineco, el examen es colocar un espejo. ¿Qué? ¿Verdad? Entonces,
Pero un paciente real. No, pacientes no. A un muñeco. Las prácticas son en pacientes. Si depende de la doctora o el doctor que les dé de gineco. ¿Con quién está? Hay modelos anatómicos ahí arriba en el Por eso le... ahí se hace el examen. ¿Con quién está usted? Ya, bien chicos, la doctora invitada, pero es buena la doctora. Bien, entonces como dijo la doctora, esas son las infecciones. Como les dije, vamos a hablar de secreciones, pero las secreciones ahorita vamos a verlas en la mujer, ¿ya? Vamos a dejar de lado lo del hombre para despuesito. Las infecciones genitales en el caso de la mujer entonces, tenemos a la vaginitis, es la inflamación de la vagina, estos son los agentes etiológicos chicos. Los más importantes, candidiasis producida por Candida albicans, tricomoniasis por Trichomona vaginalis, vaginosis bacteriana por Gardnerella y los síntomas son esos. Prurito vulvar. ¿Qué quiere decir prurito vulvar, chicos? Picazón. Es dispareunia, Dolor. lo que les dije, ¿no? El dolor a las relaciones sexuales. Y la secreción vaginal anormal. Si se trata de una vaginitis con cándida, vean cómo cambia la secreción, chicos, y vean esa secreción característica, grumosa, como leche cortada o como queso cottage. Se ve así, este es como un estudio donde se puede visualizar el conducto vaginal y se puede ver evidentemente la secreción característica, ¿ok? Esa es la secreción. ¿Hay un video? Hay una de volumen, pero no sé si se puede. Ah, parece de leche cortada. A ver, ¿qué lo puedo? No sé si se puede. Dura un minuto. Escuchen, escuchen. Uno de ellos es la Candida albicans, pero hay más agentes que generalmente infecciones, pero específicamente ahora sí estamos frente a una cándida, un flujo grumoso, como requesón, como leche cortada, bien característico, placas. No puedo. No se oye. Ahorita, doctora. Ya. A ver. Es un flujo micótico producido por un hongo. Uno de ellos es la Candida albicans, pero hay más agentes que generalmente infecciones, pero específicamente ahora sí estamos frente a una cándida y un flujo grumoso, como requesón, como leche cortada. Es bien característico, muy intensas estas placas, ¿sí? Se pegan en las paredes vaginales. Esta paciente tenía mucho flujo pegado en las paredes vaginales, por eso es que al pasar el espéculo y uno como girar así, lo va sacando, ¿sí? Para poder mirarlo bien. Y así es. ¿Ya? Entonces, esto siempre lo tiene que examinar y diagnosticar un profesional. Vean cómo es, vean. Tengo que mostrar que esto nunca va a ser normal, asociado a picazón, a dolor, molestia al orinar, a tener relaciones, y no tiene mal olor. ¿En serio? TikTok me ayudó ahí. Aplausos a TikTok, ni mentira. Después tenemos, vean, escuchen esto. Sí, es una candidiasis. Este flujo característico, así como grumoso, como queso, es producto de una infección vaginal por cándida. No es que tengas cáncer, no es que tengas otra enfermedad, este flujo es por un hongo llamado cándida. La cándida tiene varios tipos, la más frecuente es la cándida albicans. Hay otros tipos un poco menos frecuentes, más raras, como cándida glabrata, cándida cruzei, cándida tropicales, pero la más frecuente es la cándida albicans. Este hongo tiene diferentes formas de crecimiento. Así cuando crece de esta manera, crece en forma de hifas, crece como arbolitos, y para que crezca de esta manera necesita condiciones especiales en la vagina, como que, por ejemplo, que tenga una buena temperatura, que tenga un pH entre 5 a 6 aproximadamente, que también haya nutrientes para que pueda vivir este hongo. ¿Y este hongo de qué vive? De azúcar refinado, generalmente de glucosa. A este hongo le encanta la glucosa. En la medida que tú tengas una sobrecarga de glucosa en tu cuerpo, este hongo va a crecer. Este hongo vive normalmente en nuestro cuerpo, vive en nuestro intestino, en nuestra piel, solo que no debe de vivir en cantidades excesivas. Quien evita que viven o crezcan en cantidades excesivas son las bacterias llamadas lactobacillus, que son las que debemos de cuidar y las que debemos de recuperar. Si tienes este tipo de flujo, pues es importante que mejoremos
tu microbiota vaginal y tu microbiota intestinal. Es decir, que recuperemos gran parte de tus bacterias llamadas lactobacilos. Quiero que se quede claro eso de lo que dijo respecto a la glucosa. ¿Qué conclusión podemos sacar respecto a eso? Escucharon lo que dijo de la glucosa, ¿no? ¿Qué dijo? Que se alimenta de azúcar Por ende, refinado. es que muchas de esas pacientes consumen muchos dulces, consumen muchos alimentos dulces. Entonces, eso es un medio que puede favorecer, obviamente no al 100%, porque ustedes saben que medicina no es una ciencia cierta o exacta, pero existe la evidencia de que en parte podría provocar el consumo excesivo de azúcares la proliferación del hombre. O sea, en resumen, no sean tan dulces. Ni mentira. ¿Ya? ¿Ah? ¿Cómo es que el azúcar llega a ese nivel? Para empezar, el azúcar circula todo tu tracto circulatorio, tus arterias, tus venas. Entonces, ahí es donde se puede recaptar por medio de receptores. Y tenemos receptores de glucosa en diferentes partes del cuerpo. Entonces, ahí es donde se puede almacenar. Se aumenta el nivel de glucosa en esa parte de tu cuerpo y automáticamente prolifera la carne. ¿Ya? Bien, siguiente, vaginosis bacteriana. En el caso de la vaginosis estamos hablando de un desbalance en la flora vaginal. Garnerelia vaginalis es el principal agente. Es una secreción vaginal grisácea, maloliente, con olor a pescado, suficiente que si yo les pongo en el caso clínico paciente femenina sin antecedentes de relaciones sexuales acude a consulta con una secreción vaginal grisácea, maloliente, con olor a pescado, ¿cuál es el agente etiológico probable según usted? Venenos vaginalis. ¿Qué se llama pues el agente? Garnerelia. Garnerelia vaginalis. ¿Qué van a pedir? Lo que dijo la doctora. ¿Qué van a pedir? El test de aminas. ¿Y qué se va a observar? Las células, claro, el olor característico por medio del test de aminas. También pueden pedir las células guía. Perfecto. Ahora esta imagen se coloca. Bueno, voy a pasar. Ya, ahora hay un video, pero se los voy a resumir para que lo puedan ver después. Y es esto de acá, las principales diferencias entre la candidiasis, la vaginosis y la tricomoniasis. Importante tener en cuenta que la candidiasis se va a ver así. Vean, agrupación de la secreción como grumoso, como queso cottage, como leche cortada. Se los estoy repitiendo varias veces porque les voy a preguntar por si acaso. No tiene olor o generalmente es muy ausente. Característica importante también es que la cándida casi no te provoca mucho olor. ¿Ok? A diferencia de la vaginosis, que ahí el olor es mucho más frecuente. Ya vamos a terminar, ¿ya? Regálenme 10 minutitos. La agente causal más frecuente es la Garnerelia vaginalis. El flujo vaginal es gris, blanco, grisáceo. Y en el caso de la tricomoniasis es así, un flujo mucho más amarillento, verdoso. ¿Ok? Qué importante también es saber, es ¿qué otras cosas también tenemos que saber? Aquí están las diferencias entre los agentes etiológicos. Esto es lo más importante. Cómo está el flujo en el caso de la candidiasis, en el caso de la vaginosis, en el caso de la tricomoniasis, cómo está el olor, cuáles son los síntomas característicos, demasiada picazón en la candidiasis. El prurito tal vez puede ser menor en la vaginosis y en la tricomoniasis el ardor y la irritación. ¿Cómo se va a ver la inflamación y cómo está el pH? Esto es lo más importante. ¿Cómo está el pH? Que también está en sus casos clínicos, por si acaso que los van a resolver sus casitos clínicos porque la siguiente semana se presenta eso. ¿Cómo está el pH? Vean eso. En la cándida, en la candidiasis, normalmente el pH no se altera. Entonces, ¿cuántas diferencias estamos viendo en la candidiasis? No hay olor en la candidiasis, la constitución de la secreción y el pH se mantiene dentro de valores normales, 3.8 a 4.5. Diferencia muy importante que
que la diferencia muy marcadamente a comparación de la vaginosis y la tricomoniasis, que en ambos se altera el pH, sube a más de 4.5, es decir, se torna alcalino. ¿Me entienden? Ok, eso es en el caso de la mujer. En el caso del varón, lo que ya hemos visto, estamos hablando ahora, perdón, de uretritis y cervicitis. Lo que les mostré al inicio eran las vaginitis, producidas por 3 tipos de gérmenes. O sea, dentro de mi diagnóstico diferencial, tengo que tener en mi cabecita que una vaginitis se puede producir por estos 3 tipos de gérmenes: por una Gardnerella, por una tricomona y por una cándida. De esas 3, ¿cuál es la que es una ITS? Tricomona. Muy bien. Ahora, si yo voy a lo que es la uretra y la cervicitis, aquí voy a ver lo que son las uretritis en el caso del varón. La uretritis, que tiene como síntomas principales la disuria. ¿Qué es disuria? Secreción uretral, obviamente, y aumento en la frecuencia urinaria. ¿Cómo se llama el aumento de la frecuencia urinaria? Ya. Polaquiuria es cuando aumenta la frecuencia, pero como que no aumenta la cantidad. Eso, se elimina poca cantidad. También se llama urgencia miccional, que puedes tener. Aumento de la frecuencia, como que vas varias veces. ¿Y el poliuria? Poliuria es el aumento en la cantidad de la orina que vas ¿ah? El aumento en la frecuencia urinaria. ¿Y cuál sería? Polaquiuria. Es como que tenés tantas ganas de ir al baño a hacer orina y normalmente estos pacientes van al baño y sienten ganas de orinar, pero terminan botando secreción. Ese es el detalle, terminan botando secreción. Además de que al botar la secreción les arde, porque está inflamada, está irritada esa uretra. La uretritis gonocócica se va a ver de ese color, muy blanquecino. Se va a ver blanquecino la uretritis. Vamos a ver este videito más y vamos a terminar con la cervicitis y terminamos. Todo. En un caso de gonorrea, paciente Así se nos presentó el sedimento urinario en un caso de gonorrea, paciente de 19 años que acude al laboratorio clínico a realizarse un examen básico de orina. El sedimento urinario se presentaba con estas características: amarillo verdoso, típico en un caso de Neisseria gonorrheae. Esta bacteria es la segunda causa de uretritis gonocócica en el hombre. La número 1 ocupa Chlamydia trachomatis. Por las características del sedimento urinario sospechábamos en esta bacteria. Posteriormente hicimos la tinción. Vean eso. ¿Cuáles son aquí en esta imagen? ¿Cuáles son las Neisserias? Eso, los puntitos. ¿Y estas de aquí qué son? Leucocitos. Vean que algunas Neisserias están dentro de los leucocitos. ¿Qué pasa? ¿A qué conclusión llego cuando está dentro del leucocito? Uretritis gonocócica, ¿aguda o crónica? Aguda. Si está dentro es agudo. Si está fuera, crónico. Para investigar presencia de diplococos gram negativos intra y extracelular, confirmándolo con la tinción de gram bajo el microscopio, como podemos ver en las imágenes. Es muy importante confirmar el hallazgo de esta bacteria con un cultivo y antibiograma o pruebas mucho más avanzadas como es biología molecular. Bien, ahora vámonos con la cervicitis. En el caso de la cervicitis es la inflamación del cuello uterino causada por la Neisseria gonorrhea, el flujo vaginal. Aquí se ve así el flujo. Este es en el caso de una gonocócica. ¿Cuáles son los síntomas? El sangrado, puede tener sangrado vaginal entre reglas o después de tener relaciones sexuales. Dolor, ardor al orinar, molestia durante las relaciones y molestias en la pelvis. La diferencia entre una gonocócica y no gonocócica es principalmente la calidad de la secreción. Cuando es muy blanquecina, muy abundante, yo pienso en un proceso por Neisseria gonorrhea. Si la secreción es menos blanquecina, es más clara, más acuosa,
yo sospecho en un agente que no sea Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis o Plasmodium, que era lo que decía la doctora. Vean, aquí estamos viendo una uretritis una cervicitis no gonocócica con una alteración en el cuello uterino, que ya está un poquito más irritado. Este es un proceso un poco más complicado. Esto es lo que yo voy a ver. Esto de aquí. Ese es el diagnóstico. Está desordenado ya. Quiero que se queden con esto. ¿Qué es lo que yo voy a ver para terminar? Este cuadrito. Y la siguiente semana vamos a ver este cuadrito es el resumen de todo lo que yo voy a ver. De todas las infecciones producidas por secreciones. En base a eso, ya tengo ahí lo que puedo solicitar en el análisis y los caracteres. O sea, qué tipo de secreción, qué análisis voy a solicitar. ¿Ok? ¿Qué hicieron con mi espéculo? Ya se lo han. Ya se lo guardaron. Ya se lo guardaron. Tengo examen con eso el jueves.